Hola mi familia, que tengan buenas noches, complacida de estar con ustedes aquí una vez más y que estén ustedes aquí escuchando este tiempo de reflexión, este tiempo de análisis, este tiempo de enseñanza. Coloquemos entonces este tiempo en la presencia de nuestro Padre Celestial para que sea Él el que nos hable, soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso. Hoy, amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias porque tu mano, Señor, nos ha sostenido, Señor. Gracias porque tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Gracias por darnos ese oxígeno, Señor, diariamente. Gracias por darnos, Señor, ese aliento, ese soplo de vida, Señor, día a día, aún sin merecerlo, amado Padre Celestial. Hoy te pedimos, Dios, que seas tú el que obres en nuestra vida, que seas tú el que llenes, Señor, nuestra vida con tu presencia, Señor. Hoy te entregamos, Señor, lo que somos, Señor. Hoy te entregamos todo nuestro ser, Señor. Te entregamos nuestras manos, Señor. Te entregamos nuestro cuerpo, nuestra vida. Todo, Señor, te lo entregamos para colocarlo a tu servicio, amado Padre Celestial. Hoy te pedimos, Señor, que nos instruya, Padre eterno, que nos guíes, que nos enseñes, que nos ministre, Padre, que tu Santo Espíritu sea el que abra nuestros sentidos espirituales, Señor. Quite toda venda mágica, Señor, todo aquello que no nos deja ver, Señor, tu verdad, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando y haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Padre amado. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy adoramos tu nombre, Señor. Hoy te queremos pedir, Señor, que mires, Señor, toques, Señor, cada uno de los miembros de nuestra familia, Señor. Y que seas tú, Señor, protegiéndonos, Señor. Será que seas tu Padre, derramando tu sangre poderosa, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, y que seas tú, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos protejas de toda enfermedad, de todo peligro, amado Padre Celestial. Te damos gracias, te bendecimos y colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, hoy vamos a hablar un tema, bueno, casi que es como continuación de lo que estábamos diciendo el día de ayer, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si ayer estábamos hablando sobre los enemigos de la obra de nuestro Padre, a la obra de Dios, los enemigos, esos enemigos se levantaron ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Vimos que ahí hablábamos de dos personajes prácticamente, Sanballat y Tobías. Resulta que ahora en el Nuevo Testamento también tenemos enemigos que se levantan. Esos enemigos se levantaron en la iglesia primitiva y aún esos enemigos se siguen levantando con otros nombres, pero se siguen levantando. Entonces, vemos que para que podamos resistir todo eso que iba a venir, toda esa persecución que iba a venir contra todos aquellos que sirven a la obra del Señor. En ese tiempo Dios mandó sus personajes que ayudaban. Ahora también Cristo siempre, antes de su partida, antes de su ascenso al cielo, Él les dijo a los apóstoles y a todos los discípulos que andaban con Él que iba a venir una promesa que iba a venir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fuera el consolador de ellos, para que estuviera ahí con ellos. Pero aparte de que fuera el consolador, ese Espíritu Santo venía ¿para qué? Para ser revestido, para revestir de ese poder de lo alto a todo aquel que sirve en la obra de Dios. En ese momento fue a los apóstoles con todos los demás que estaban ahí, ¿ya? Y esa promesa la vamos a encontrar en el libro de ¿qué? En el libro de Hechos, capítulo 1 al 8, 1 versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último en la tierra. Entonces vemos ahí dos cosas importantes. Primero que todo vemos que dice recibiréis poder. ¿Para qué los apóstoles y todos los discípulos necesitaban ese poder? Porque imagínense ustedes, Cristo sabía si el mismo Cristo, cuando estuvo en la tierra, que hicieron con Cristo, lo vituperaron, lo humillaron, lo ultrajaron, hasta que lo mataron, que era el Hijo de Dios. ¿Qué iba a pasar con los demás entonces, con los demás seguidores de Cristo? Iban a correr con la misma suerte, y así fue. Ellos tuvieron la misma suerte, muchos murieron de diferente forma, pero fueron perseguidos, fueron lapidados, ya a tal punto que muchos murieron en todo ese martirio. El único que murió de viejo fue el apóstol Juan, pero los demás todos, hasta donde se muestra ahí en la Biblia, todos murieron muertes trágicas, tuvieron ellos. Entonces Cristo sabía que los apóstoles necesitaban ese poder, y aún nosotros necesitamos ese poder de lo alto para poder seguir avanzar en la obra del Señor. Entonces dice que para eso necesitaba ese poder. Todo ese pueblo, toda la iglesia de Cristo necesita ese poder, para eso necesita el poder. Y dice: y me seréis testigo, para que vamos y prediquemos el Evangelio. De hecho, no únicamente dice ahí me seréis testigo, ahí también dice en Mateo 28, 19 y 20, dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, que tenemos que ir a todas las naciones a predicar el Evangelio. Eso que estoy haciendo yo hoy, estoy predicando el Evangelio, porque es un mandato que tenemos un mandato que tenemos divino, de ir a ser discípulos, de predicar el Evangelio. Entonces, para eso que
necesitamos ese poder y ese mandato lo teníamos que hacer ¿dónde? En un comienzo a ellos les decía que tenía que ser en Jerusalén. Jerusalén era como decir algo en mis palabras, para que ustedes me lo puedan entender, como decir Cali, o sea, la iglesia local. Luego dice, en todo Judea, o sea, hagamos de cuenta en mis palabras, todo el valle. Luego dice, en Samaria, o sea, ya saliendo del valle. Y luego dice, hasta los confines de la tierra, o sea, que ese evangelio no únicamente iba a estar en Jerusalén, sino que ese evangelio iba a salir a todo el mundo. Todo el mundo tenía que predicarse ese evangelio y tiene que seguirse predicando ese evangelio. Y es por eso que ese evangelio llegó hasta nosotros, porque nosotros hacemos parte de esos confines de la tierra, porque el evangelio desde Jerusalén, que está a otro extremo, llegó hasta donde llegó hasta nosotros. Entonces ese evangelio se ha dispersado, obviamente, esa diáspora del evangelio ha llegado hasta acá, hasta los confines de la tierra. Entonces para eso la iglesia necesitaba ese poder. Ya necesitaba ese poder. ¿Y cuando se fue el cumplimiento de esa promesa? Ese cumplimiento fue en el momento del Pentecostés. Dice, lo encontramos en el libro de Hechos 2:1. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y me salto al versículo 4 y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, en ese momentico que se cumplió, que fue el cumplimiento de esa promesa que tenía que venir, y en ese se cumplió cuando el día del Pentecostés. El día del Pentecostés fue el día en que se derramó el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo esos 120 personajes que estaban ahí todos unánimes reunidos orando. Y a partir de ese momento se inicia la iglesia primitiva. Es ahí donde el apóstol Pablo se levanta y da un discurso, y en ese momento se convierten 3,000 personas. El apóstol Pablo con los demás discípulos siguen predicando, siguen hablando, ya siguen sanando, haciendo milagros, y se empieza a levantar los enemigos de la obra. En ese momento los enemigos de la obra, ¿quiénes fueron? Pues fueron los judíos fariseos, que eran conocedores de la ley, que eran ductos de la ley. Conocían mucho la ley, pero no habían tenido ese encuentro con Cristo. Cuando Cristo vino, ellos fueron los que lo mataron prácticamente. ¿Por qué? Porque ellos no sabían lo que Cristo decía. Ellos nada más conocían la letra, pero no tenían el espíritu que necesitamos para entender eso que está escrito ahí en la palabra de Dios. Ellos no tenían eso. Entonces ellos por eso se dedicaron a perseguir a los cristianos, a perseguir primero que todo a Cristo y luego a los cristianos, a todos los cristianos que se levantaron en esa época. Y entre ellos ellos estaban organizados en un grupo que era el Sanedril, que era la máxima autoridad religiosa en esa época. Y entre ellos teníamos el sumo sacerdote de esa época, en la época de Cristo, que era quien, Caifás. Caifás siguió persiguiendo a todos los cristianos, y entonces Pedro con Juan venían de sanar un paralítico. Entonces ellos lo toman y lo empiezan a amedrentar, a decirle que no salga a predicar la palabra del Señor, pero sin embargo ellos los toman, los del Sanedril, y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 4, versículo, dice 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, ahí están refiriéndose que no hablen el nombre de quién, del nombre de Jesucristo. Y llamándolos les intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué le están diciendo los apóstoles ahí? Mi amorcito, nosotros no tenemos por qué hacerles caso a ustedes. Nosotros conocimos a un Cristo que es vivo, un Cristo, un Dios. Vimos y todo lo que Él hizo, escuchamos todo lo que Él hizo, y no vamos a dejar de hablar de quién, de hablar de ese Cristo vivo, porque usted lo dice, no lo vamos a hacer. Nosotros aquí estamos para obedecer, ¿qué? Para obedecer la obra de Dios, y para eso mismo estamos nosotros, familia. Estamos para ¿qué? Para obedecer a Dios, que Él es el que nos está mandando que hagamos lo que tenemos que hacer. Que se levanten los que quieran levantarse, que les levanten los tobillas, que se levanten los zambalaques que se quieran levantar. Nosotros estamos aquí para seguir ¿quién? Para escuchar la voz de Dios y para seguir el mandato que Él nos está dando. Eso dijo en esa época Pedro y Juan, y así mismo tenemos que decir nosotros en esta época. Entonces, que se levanten los enemigos, sí, que se levanten. ¿Ya? Y entonces siguen ellos hablando, no les importó, no les dio miedo,
porque estaban revestidos ¿de qué? Estaban revestidos del Espíritu Santo. Ellos siguieron haciendo la obra, siguieron hablando de Cristo, y entonces entre más milagros hacían ellos más se levantaban los enemigos. Llega un momento en que los enemigos, los fariseos, querían como cogerlos y acabarlos, querían matarlos. Sin embargo, en ese proceso, porque ellos siguieron haciendo lo que tenían que hacer, haciendo su obra, llega un momento también que no únicamente fueron 3,000 los que se convirtieron, en otro tiempo en que se predicó la palabra, se convirtieron 5,000 hombres. Y entonces cuando los fariseos veían eso, los del Sanedrín veían eso, era donde querían cogerlos y acabarlos. Pero resulta que en el capítulo 5 vemos que hay un personaje que se levanta y dice: entonces levantándose en él el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí muchos pueblos. Padeció también él, y todos los que obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Tremendo, sabia esas palabras de Gamaliel. Y ya habíamos hablado nosotros de Gamaliel, que Gamaliel había sido el maestro del apóstol Pablo, había sido instruido con él. O sea, dice que es doctor de la ley. Y vemos que esa palabra que él dice muy sabia, ¿sí? Se levanta quien... Pueden levantarse muchos hablando de Dios, puedes hablar de muchos, pero si no vienen de parte de Dios, esa obra se desvanece. Se desvanece porque no es de Dios. Pero si es de Dios, no hay nadie que la calle, no hay nadie que la pague, que se levanten los Zambalá, que se levanten los fariseos, que se levante quien quiera levantarse. Si la obra es de Dios, no hay nadie que la acaba. Y eso es lo que estaba diciendo ahí Gamaliel. Dice, si esta obra es de Dios, ojo, cuidado, porque ustedes van a estar peleando en contra de quién, en contra de Dios. Y todo aquel que se va a poner a pelear en contra de Dios no va a sacar nada bueno, le va a ir mal. Mire cómo le fue al enemigo. El enemigo, por ponerse de orgulloso, de soberbio, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Lo arrojó de allá del cielo. Entonces, no hay nadie que se levante contra Dios que vaya a salir bien librado. Entonces, ojo, pilas con estarse levantando contra Dios, le estaba diciendo Gamaliel ahí. Y en ese momento, familia, ya como para nuestra reflexión, es mirar también lo mismo. Muchas veces, muchas personas en todo el mundo, no digamos únicamente aquí en Cali, en todo el mundo se levanta contra la obra de Dios. Hay un personaje que en esos días estaba hablando que si abrían las iglesias, que para qué iban a abrir las iglesias, que si abrían las iglesias era peor, como el día sin IVA. Hombre, eso es ponerse a hablar de Dios. Dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer con su obra, que Él sabe lo que tiene que hacer. Dios es perfecto. Entonces no nos pongamos nosotros a estar peleando contra Dios. Uno, debemos reconocer que Dios es el Todopoderoso, que Dios es soberano, que Dios es sublime, que Dios es el gran yo soy, que Dios es el Shaddai, Él es el que pelea, Él es el león de la tribu de Judá, Él es el Todopoderoso, el guerrero. Él pelea por su obra. Si Él manda a los personajes que Él quiere mandar a través de toda la historia, los que ha mandado a trabajar en su obra, a todos los ha respaldado, a todo el que manda le respalda. Entonces, no nos debe dar miedo porque Dios nos manda a predicar el Evangelio, porque Dios nos manda a que trabajemos. No nos debe dar miedo porque Dios siempre nos va a estar protegiendo. Él siempre va ¿a dónde? Va delante de nosotros. Y todo aquel que se levanta, toda piedra de tropiezo va a perecer. ¿Por qué? Porque Dios está mandando que se haga la obra. Miren lo que pasó en todos los tiempos que hemos hablado, lo que pasó. La iglesia primitiva siguió, avanzó la iglesia primitiva, no hubo nadie que la tuviera. Tanto avanzó que llegó hasta nosotros el Evangelio. Entonces, familia, es uno es reconocer eso. Dos, la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la obra de Dios. ¿Qué es no prevalecer? Que la palabra de Dios nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar. Que el enemigo, que se levante el enemigo que quiera levantarse, él no va a poder con Dios. Él no va a poder con Dios porque Dios va a cuidar su obra. Y tercero, es cuidarnos de no estar peleando en el bando equivocado. ¿Quién se favorece más? ¿Dios o nosotros? Yo creo que nosotros nos favorecemos más, que estemos en el lado de Dios, nos conviene más estar bajo la cobertura de quien, bajo la cobertura del Altísimo.
¿Ya? Entonces en esta hora es decirle, Señor, aquí estamos, Señor, aquí están nuestras manos, Señor, aquí estoy yo, aquí estoy todo a mi ser, Señor, hoy me entrego ante ti, hoy, Señor, quiero que tú hagas conmigo lo que tú quieras, Señor. Y decirle, Señor, revísteme este poder de lo alto. Mire que la obra del Espíritu Santo, esa promesa del Espíritu Santo no únicamente fue para los apóstoles, esa promesa está para todo el que la anhele, para todo el que quiera trabajar en la obra del Señor. Esa obra, esa promesa del Espíritu Santo viene para fortalecernos, para darnos ese poder que necesitamos para trabajar en la obra del Señor. Entonces, decirle, Señor, ayúdanos, Señor, y revístenos de tu poder, Señor. Oramos, familia. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, Señor. Hoy te queremos decir, Señor, que aquí estamos, Señor. Aquí están mis manos, Señor. Nuestras manos están vacías, Señor, pero, Señor, anhelamos que tú las llenes, Señor, de tu poder, de tu presencia, Señor. Hoy anhelamos, Señor, trabajar para ti, Señor. Hoy anhelamos vivir para ti, Señor. Hoy anhelamos, Dios, ser parte, Dios, de ese grupo de guerreros que tienes tú para trabajar en tu obra, amado Padre Celestial. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor, para que seas tú obrando en cada uno de nosotros, para que seas tú transformándonos, para que seas tú guiándonos, para que seas tú enseñándonos, amado Padre Celestial. Hoy, amado Dios, nos rendimos, Señor. Aquí estamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que seas tú el que obre de una manera sobrenatural. Amén y amén. Bueno, mi familia hermosa, Dios me le bendiga, que el Señor sea bendiciendo cada uno de sus hogares, que sea Él el que gobierne, el que reine, Señor, en sus vidas. Dios les bendiga.